Esta es una pequeña introducción de lo que son las acciones articulares desaconsejadas. Cuando se habla de ejercicios desaconsejados desde una perspectiva de salud, es referirse a los que hacen trabajar a una articulación fuera del radio de acción de ésta. El problema de estos movimientos estriba en el escaso aporte sanguíneo que reciben, causando dificultades para su oxigenación, aporte de nutrientes y eliminación de productos de desecho, haciéndose, por tanto, muy lentos los procesos de crecimiento, reparación y funciones básicas. Un ejercicio desaconsejado no es un movimiento aislado. Un ejercicio es una compleja combinación sucesiva de acciones articulares, entendiendo estas como cualquier movimiento que se produce entre dos o más palancas óseas. Así pues, una acción articular desaconsejada se definirá como aquel movimiento entre palancas óseas que produce un daño sobre cualquier estructura anatomofuncional. Todo ejercicio está compuesto de multitud de acciones articulares, algunas de las cuales podrían estar desaconsejadas. Por tanto, un ejercicio desaconsejado sería una sucesión de acciones articulares entre las cuales al menos una de ellas está desaconsejada. Hay diferentes zonas y estructuras en las cuales la práctica de ejercicios físicos desaconsejados puede producir efectos nocivos con mayor facilidad, teniendo en cuenta que las zonas más vulnerables para una posible lesión o molestia son la columna vertebral, cervical, dorsal y lumbar y la rodilla. Acciones articulares desaconsejadas de la columna. Zona cervical. Hiperextensión cervical. La extensión cervical es el regreso de la cabeza desde la posición flexionada a la posición erguida. La hiperextensión se produce cuando se inclina la cabeza hacia atrás y se sobrepasa la posición erecta. Se puede observar en diferentes actividades deportivas y actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, beber de un vaso y mirar al cielo. Circunducción cervical. Se produce cuando se realizan círculos con la cabeza de gran amplitud y es un movimiento que nace de la combinación de flexión, inclinación lateral, rotación e hiperextensión cervical. Una acción articular desaconsejada que provoca en la mayoría de las personas sensaciones de mareo cuando se hace con gran amplitud. Los efectos que producen ambas acciones son similares, ya que la circunducción cervical es englobada a la hiperextensión. Pellizcamiento arteriales cuando los movimientos son realizados balísticamente. Severa comprensión de los discos intervertebrales cervicales y artritis en área cervical, deteriorando los discos intervertebrales. Sobrecarga complejo músculo ligamento cervical y desgarros en los cartílagos articulares. Alternativas seguras. Ejercicio en el que la barbilla pegada al pecho se gira lentamente hacia la izquierda y derecha, pasando por la posición central, describiendo medio círculo hasta que la barbilla contacte en la zona clavicular. Otra alternativa sería hacer el movimiento de extensiones o inclinaciones laterales sin llegar a la máxima excursión articular, pudiendo hacer circunducciones siempre y cuando se realicen de manera lenta y controlada. No forzar a la fase de hiperextensión. Espagat frontal. Movimiento de abducción o separación respecto al eje sagital del cuerpo o un movimiento de flexoextensión en el eje transversal de ambas articulaciones coxofemorales. Después de unos 30 grados de abducción ya se puede observar una interversión de la pelvis, ya que el movimiento es transferido a esta y por asociación a la columna lumbar. Es más claro y peligroso cuando la abducción es máxima de 180 grados por la atracción de músculos aductores. Si se combina con una flexión anterior del tronco con fin de estirar los músculos aductores, no se produce mayor estiramiento de estos, porque estiraría en exceso los tejidos de la columna vertebral. Una alternativa segura sería realizar estiramiento de los músculos aductores mediante ejercicios unilaterales, donde la anteversión pélvica no se produce y es más fácil ejercer un adecuado control sobre la pelvis. Acciones articulares desaconsejadas de rodilla. Hiperextensión de rodilla. Se denomina hiperextensión a la extensión más allá de 0 grados, la cual se produce cuando el centro de gravedad del cuerpo se desplaza por delante de la articulación de las rodillas, con estas en posición extendida. Es la acción articular desaconsejada con menor índice de peligrosidad si se compara con hiperflexión y rotación forzada.
Efectos nocivos. Sobreestiramiento de ligamentos. De ligamento cruzado anteroexterno y capsular. Sobreestiramiento de los ligamentos cruzados que genera inestabilidad a nivel de la rodilla. Problemas capsulares posteriores. Alternativa segura. Realizar ejercicios en los que el centro de gravedad al pasar por delante de la articulación de las rodillas, estas previamente adopten una pequeña flexión que evite los efectos asociados a esta acción articular desaconsejada. Hiperflexión de rodilla. Existe una hiperflexión cuando la rodilla se flexiona a 120 grados o más. También se define como un ángulo entre el muslo y pierna inferior a los 90 grados, ya que superar estos grados se considera de alto riesgo. Podemos ver en la fotografía una hiperflexión donde el propio peso del cuerpo actúa como sobrecarga, aumentando el efecto nocivo. Puede provocar diversos fenómenos degenerativos en cualquiera de las estructuras de la rodilla. En general, somete a estrés y esfuerzo excesivo. Esta puede provocar problemas en la cápsula articular, inestabilidad de rodillas, ya que se produce una permanente elongación de los ligamentos, presión excesiva en la rótula al comprimirla, lo que puede causar dolor. Pone en peligro a la membrana sinovial y produce su irritación. Alternativa segura sería evitar las flexiones de rodillas con ángulos mayores de 90 grados. Para ello, realizar saltos de baja intensidad. Rotación de rodilla. Se presenta en dos casos. 1. Cuando se coloca la pierna en una posición flexionada donde la tibia tiende a rotar sobre el fémur. En esta fotografía observamos una fase de aquel ejercicio donde se colocan las rodillas juntas y flexionadas y se describen círculos con ellas. 2. Estando con rodillas extendidas se realizan giros balísticos sobre el eje longitudinal del tronco. Efectos nocivos. Deformación de ligamentos de rodilla al producir un gran estiramiento de estos. Se puede llegar al límite plástico, punto en el cual comienza a comportarse de forma plástica, perdiendo sus cualidades elásticas. Gran presión en la cápsula articular. Problemas del cartílago de la pierna flexionada. Una alternativa segura sería modificar la posición de la pierna flexionada atrás y colocarla flexionada adelante, sustituyendo la rotación interna de la cadera de la pierna flexionada por una rotación externa, conservando a su vez las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral. Acciones articulares desaconsejadas para el abdomen. Hiperextensiones asociadas. Tonificación abdominal. El ejercicio de fortalecimiento abdominal, de elevación o descenso de ambas piernas extendidas desde supino, esta es aconsejada, ya que produce un sobreesfuerzo en la parte inferior de la columna vertebral. La actividad del psoas ilíaco es muy alta y afecta a las vértebras lumbares, favoreciendo la hiperextensión y degradación de estructuras lumbares. Otro ejercicio desaconsejado sería la flexión de caderas con rodillas extendidas y flexión completa de tronco desde tendido supino con piernas extendidas o flexionadas y pies fijados o libres. Alternativas seguras. Elevación de tronco los primeros 45 grados y fijación de las piernas flexionadas. Otra alternativa segura sería la elevación de piernas y fijación del tronco, ejercicio reverse up. En este ejercicio también se movilizan las piernas, pero al tenerlas flexionadas, el momento de resistencia es muy bajo y la actividad del psoas ilíaco es mínima. Acciones articulares desaconsejadas para el hombro. Abducción más rotación. La repetición de esta acción articular desaconsejada desemboca en una inflamación del tendón del músculo supraespinoso. Este se origina en la fosa supraespinosa del omóplato y desde ahí va a fijarse en la punta del troquiter, prácticamente de forma lineal al eje transversal de la articulación escapulohumeral. Un ejemplo sería la adopción de posiciones incómodas durante el sueño. Suspensión. Movimiento en suspensión con carga. La secuencia apropiada al realizar un levantamiento es acercar el peso al cuerpo mientras se inclina la pelvis para recobrar después de forma gradual la lordosis fisiológica sobre la pelvis. Un ejemplo sería la rotación forzada de hombros en movimiento como movilización de grandes pesos en el hogar.